Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los que nos están viendo por ahí. Espero que se conecten pronto y manden por ahí sus mensajitos. Sala de lectura Jugando con Letras y el Museo de la Máscara. Le damos la bienvenida a este pequeño pero muy gran y significativo evento. Espero que sea de su agrado. ¿Qué vamos a hacer? Hoy es un día importante para la etnia Huachichil. Estamos en un festejo especial sobre la bruja Huachichil, que ahorita vamos a platicar quién fue esa bruja, esa mujer, porque no la podemos llamar bruja, así le pusieron los que la nominaron de esa forma, porque antes una mujer sabia, pues le decían bruja. Pero eso ahorita lo vamos a saber. Por lo tanto, mi nombre ya saben que es María Antonieta Rendón Medina. Estamos haciendo actividades, ya sea presenciales o virtuales, para estos tiempos difíciles que pasa el país. Entonces, la vez pasada estuvimos platicando sobre la etnia Huachichil. Ahora venimos en especial a platicar solamente de la mujer Huachichil, una mujer histórica. Y para eso, los invitados especiales que tengo aquí son los que nos hicieron favor de acompañar la vez pasada, que es el profesor José Piedra. Él es maestro en educación física y mediador de lectura, y se ha dedicado a ser un gran recolector de historias. Es un estudioso de la cultura e historia potosina. Entonces nos hace favor de acompañar el día de hoy, y por ahí próximamente estarán ellos presentándose, porque sus trayectorias son un poco largas ahorita, no se las puedo decir. Nos acompaña también el antropólogo, que también la vez pasada nos hizo favor de apoyar, el antropólogo Alejandro Guzmán. Él también es una persona muy interesante porque es descendiente de Huachichil, y es muy importante que estas etnias, esta cultura, que San Luis Potosí es parte de esa cultura y pertenece, no se deje pasar así como alto. ¿Y quién más que acá tenemos al profesor Axolúa? Y él también se dedica casi a andar allá en los lugares donde existió aquí en San Luis Potosí la cultura de los huachichiles. ¿Por qué le insistimos en la cultura huachichil? Porque aquí San Luis Potosí fue una zona muy importante para esa etnia. Claro que los huachichiles dicen que eran aviadores, que andaban de un lugar a otro, pero aquí estuvieron radicando varios tiempos. Y en esos lugares más difíciles que hay aquí, en el altiplano potosino, en la sierra potosina, ellos viviendo no sé de qué, pero ellos vivieron para defender y proteger al Estado de los tiempos tan difíciles que vivió en las invasiones españolas, que pues sí, los españoles nos trajeron muchas cosas y mucha cultura, pero México fue, ahora sí que, ¿cómo se le pudiera llamar? Fue saqueado, se le pudiera llamar, porque se llevaron lo mejor que teníamos. Y estos hombres fueron unos guerreros implacables que defendieron a capa y espada nuestro estado. Estamos hablando de la zona media de San Luis Potosí. Y ¿quién más que ellos para decirnos lo que tienen al rescate, lo que están rescatando de nuestra cultura? Que es muy importante que no se pierda nuestra cultura, porque de ahí venimos. Si un día llegamos a perder nuestra cultura, yo creo que perderemos el principio, perderemos nuestro origen, y eso es triste. Entonces, por eso recalcamos y resaltamos todas las culturas que existen en este país. En México es riquísimo en culturas, en etnias, que no debemos dejar pasar. Entonces, como
mediadores de salas de cultura tenemos también un acervo donde nos recalcan que también tenemos que propagar lo que es nuestra cultura, de los principios que ha habido en nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, los voy a dejar para que escuchen en voz propia de ellos, que yo les voy a pedir de favor muy especial a cada uno de ellos que nos hable un poquitito de lo que hacen, de dónde están viviendo y cómo es su desarrollo en esta cultura que aún queremos que no se pierda, que estamos en el totalmente rescate de que aquí en San Luis Potosí algunos no saben lo que es un huachichil. Entonces, este programa, este evento bonito que vamos a hacer, va a quedar grabado para que así lo podamos compartir y dar a conocer más este tipo de actividades que hacemos aquí en el estado. Y agradezco mucho al museo por el apoyo y a las personas que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Antonieta, agradeciendo su invitación, la presencia de mis hermanos aquí presentes. ¿Por qué estoy aquí? Porque soy huachichil, porque reconozco mi linaje, porque conozco la historia de mis abuelos, porque he buscado en mi árbol genealógico hasta encontrar a mi tía abuela, que cuando la registraron está sentado en actas. Ella es María Eduarda Reina, vino Ruperto Reina a registrarla el día de hoy, 13 de octubre, y ella se va a llamar María Eduarda Reina Huachichil, bla, 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 bla. Entonces, en esa lucha que estamos haciendo por el rescate, sí abarcamos todos los ámbitos, entonces no me cuesta trabajo decir que formo parte de esos potosinos que se enorgullecen de su sangre. Hemos hecho trabajo ceremonial, trabajos espirituales que buscan el crecimiento espiritual de otros hermanos que andan con nosotros. Hemos recorrido aquí con Alexus algunos lugares sagrados de nuestros abuelos huachichiles, y estamos en contra del dicho de que nuestra etnia desapareció, de que fue exterminada. Precisamente hoy estamos aquí para hablar de eso. No quiero alargar mi palabra porque esto es un conversatorio, de tal manera que así acordamos nosotros irnos rolando el micrófono, pero mi nombre es Sachologua Eduardo Reina. Agradezco la invitación, agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco el espacio del Museo Nacional de la Máscara, y nuestra cultura no se ha perdido, todavía vivimos, existimos, nos reconocemos, y ahorita la Constitución nos dice que junto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alineada con muchos ordenamientos de ámbito internacional, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas, pues dice que es indígena aquel que así se identifique y que mantiene ciertos rasgos, lengua, cultura, no dice sangre, pero afinidad con lo que, con su ascendencia. Sí se perdió nuestra lengua. Nosotros hemos hecho un trabajo de investigación y tenemos 400 palabras que hemos rescatado de diferentes fuentes. Vamos a estar compartiendo el día de hoy muchas cosas referentes a mis abuelitos huachichiles. Yo soy huachichil. Hola, muy buenas tardes. Bueno, soy Alejandro Guzmán, Nacawi, y efectivamente, como lo dice el hermano, ¿verdad? Actualmente mucha gente pues solamente vive en el recuerdo, ¿verdad?, de lo que fue Huachichil, sin saber que muy posiblemente y probablemente tenga algo de ascendencia de ello, ¿verdad? Porque efectivamente no todo se perdió, no todo está en el olvido como nos quisieron pues hacer creer desde el tiempo en que se empezó aquí a desarrollar
la colonia, ¿verdad? Y hoy estamos aquí reunidos para hablarles hoy en su día de aniversario luctuoso de la mal llamada bruja Huachichil, ¿verdad? Porque realmente llamarle bruja es una acepción que pues es española, ¿verdad? No es mexicana, y para aquellos tiempos pues lo que realmente era ella pues era una curandera, ¿verdad? Nada que ver con lo que se acusó, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo fue un plan fraguado, ¿verdad? Y ahorita poco a poco iremos adentrándonos en lo que es su historia. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Piedad y quiero compartirles en primer lugar lo siguiente. Hubo un español llamado, me voy a quitar, se me enredó el conocimiento. Dice, los pueblos se enlazan con la muerte el mismo día que se divorcian de su historia. Juan Vázquez de Mella y Juan Jul. Él vivió en España, pero se dio cuenta la importancia del contexto y la historia misma, para saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Esto me hace confirmar lo que yo siempre he afirmado. Pueblo que no conoce su historia jamás será nación. Y pues para poder comprender el por qué es juzgada a la llamada bruja Huachichil, hay que entender el que España, a través de los reyes católicos, que no se le dicen católicos por ser católicos, es un título que les otorga Sixto II, Alejandro VI, porque ya venía una transformación de lo que eran los feudos. Y España, a través de todas sus ordenanzas, decía que no podía ser constituido ningún pueblo si no existía una autoridad. Y esa autoridad la constituía precisamente el Justicia Mayor. El segundo Justicia Mayor que tuvo la ciudad a la muerte de Capitán Caldera fue, no se me fue su nombre, discúlpenme, Fuenmayor, Gabriel de Ortiz de Fuenmayor. Este señor de inmediato, ipso facto, sin tomar en cuenta que los aborígenes estaban protegidos ya por de las Casas, que ya estaba haciendo su labor, Fray Bartolomé de las Casas, y otro más que estaba por ahí, por las regiones muy al sureste. Él, sabiendo que tenía la obligación de hacer cumplir los intereses, puesto que la ordenanza le pedía, las ordenanzas para ser constituido Justicia Mayor, le pedía por ver los intereses de la corona. Y aquel que atentara con la corona merecía la muerte. El caso más grave y más conocido es el de Miguel Hidalgo, el cual su cabeza es desmembrada, su cabeza enjaulada y empicotada en lugares de escarnio, de visita pública. Es muy probable que a la famosa bruja Huachichil la atormentaran. Decía el reglamento para los que eran y tenían nombre cristiano o eran cristianizados, que tenían que ser ahorcados en 2 palos con un travesaño horizontal. Pero a veces lo ahorcaban, el ahorcamiento quería decir ponerlos de cabeza, era un martirio. O nada más colgarlos de un brazo y el otro brazo quemarlo, y llegaban los perros, o si era un lugar exclusivamente apartado de la ciudad, llegaban lobos o coyotes y empezaban a comerlo en vivo. Esa era una suerte muy malévola, en el sentido que no tenían misericordia con aquellos que atentaran con la corona, y era una obligación hacer valer las ordenanzas, porque ellos, a través de todos los conductos de comunicación, tenían la responsabilidad de cuidar los intereses del reinado. Se había establecido que las nuevas comunidades, para poder ser ciudad, tenía que haber un Justicia Mayor. No podría fundarse San Luis si no hubiese un Justicia Mayor. ¿Y saben por qué les surgía? Para poder explotar las minas recientemente descubiertas.
precisamente en el Cerro de San Pedro. Y entonces ellos estaban ya así, 1, 2, 3, a sacar el mineral, cuando el justicia mayor dijo, espérenme, tengo que hacer cumplir la ley, no podemos ser ciudad si no hago cumplir la ley. Entonces fue un requisito muy inmenso. Todo lo que nos comenta José Piedad es el entorno histórico que prevalecía en ese momento. Recordemos que la ciudad el territorio Huachichil tiene varios nombres antiguos, como se les conoce, ahorita se le puede llamar el Gran Tunal, Chichimecatlali, Chichimecatlán, Huachichiltlali, Tierra Huachichil. Era paso obligado de México a Zacatecas, y entonces en Zacatecas había minas de plata y los españoles pues se venían acercando. En Mexico, Tenochtitlan duraron 2 años para los españoles sojuzgar a toda la población. Después de eso se vinieron para acá, y entonces aquí cuando pasaron por este territorio pues empezaron a sufrir los embates de los que vivían aquí, los huachichiles, y les hicieron la guerra a sangre y fuego porque no podían cruzar libremente y decían que estas eran muy buenas tierras. Entonces esa guerra, la guerra chichimeca, duró de 1540 a 1590, 50 años, hasta que se hizo un acuerdo de paz entre nuestro abuelo Mocuamalto, representante de los huachichiles, el representante de la corona española, que era capitán Caldera, Miguel Caldera, y el representante de la Iglesia Católica en el personaje de Fray Diego de la Magdalena. Se hizo un acuerdo, es decir, 50 años no pudieron sojuzgar a los huachichiles no fueron vencidos. Entonces se trajeron para esto no fueron vencidos por los españoles, en unión con los tlaxcaltecas, con los otomís, y ya traían guerreros mexica tenochcas, y aún así no pudieron con nuestros abuelos huachichiles. 50 años, y hubieran durado 100 años más quizá, si no Mocuamalto, quién sabe qué tuvo que hacer para convencer a las demás parcialidades huachichiles de dar la cara y hacer un tratado de paz, por llamarle de alguna manera. Eso ocurrió aquí en la Plaza de los Fundadores el 3 de noviembre de 1592. Después de eso ya estaban todas las tribus que trajeron, llamémosle todos los pueblos que trajeron los españoles, pues fundaron los barrios para quedar ellos protegidos respecto a algún levantamiento huachichil, porque después de 50 años de guerra, ¿cómo iban a dormir tranquilos? Necesitaban una fortaleza, un bastión. En ese contexto es donde una mujer huachichil, ya les dije que fue el 3 de noviembre de 1592, 7 años después, en 1599, una mujer huachichil convoca a los líderes de Charcas, Bocas, Venado, Agua Hedionda, Mezquitic, y los convoca a que vengan a San Luis Potosí para matar a los españoles. Entonces, aquí vamos a hablar de hechos para al final llegar a alguna conclusión, pero ella lo que estaba llamando era prácticamente a una rebelión, a un acto insurgente, a un acto de liberación respecto al dominio que tenían los españoles. En ese contexto es donde ella llega a San Luis Potosí. Aquí vivía, pero también se movía por acá, por Mezquitic, ya estaba fundada la ciudad, y es en ese contexto donde el justicia que menciona José la apresa y dictamina su sentencia en un solo día, en un acto que se consigna, propiamente dicho, en un acta de juicio. En un solo día hicieron todo
por lo que él ya comentó. Más o menos así vamos tejiendo la historia, Alexis. Efectivamente, bueno, hay que recordar que precisamente para aquel tiempo las estrategias de los españoles para pacificar aquí a los guachichiles, sus parcialidades, pues tenían que hacerlo pues ya de alguna manera pues ya más inteligente, porque precisamente la guerra no había servido más que para matar gente de un lado y del otro. Y bueno, pues como lo comenta aquí el hermano, la traída de tlaxcaltecas, tarascos, otomís, ¿verdad? Aquí a nuestras poblaciones, era a fin precisamente de crear un entorno o educar, entre comillas, a los guachichiles, ¿verdad? Cosa que pues muchos de ellos no aceptaron, y pues los que no se quedaron aquí, bueno, pues se fueron a la sierra. Y es precisamente que la llamada bruja guachichil, bueno, pues se queda aquí en Tlaxcala, se queda ahí con varias gente de su parcialidad, pero el recuerdo pues, de la guerra estaba todavía muy fresco, muy vigente. Había todavía muchos naturales guachichiles que no estaban conformes, y menos de la manera en que los estaban tratando de convertir, una al cristianismo y otra a las costumbres nuevas, españolizadas, ¿verdad? A lo mejor decirlo así, pues suena muy sencillo, muy fácil, ¿verdad? Pero hay que suponer que en nuestra actualidad a nosotros nos llega otro pueblo con otras costumbres a conquistarnos de una manera salvaje, a arrebatarnos nuestras tierras, a quitar lo nuestro. Lógicamente no vamos a estar ni a gusto ni contentos. Fue lo mismo que pasó en esa época, en ese tiempo. A 10 años aproximadamente de esa firma de este tratado de paz, entre comillas, digo entre comillas porque seguía habiendo levantamientos y manifestaciones en otros lados, seguía habiendo asaltos y bueno, asaltos entre comillas, ¿verdad? Porque digo, pues, ¿cómo es robar a alguien que te está quitando lo tuyo, ¿verdad? Me refiero a los guachichiles, ¿verdad? Que bueno, pues de una manera seguían en resistencia, y precisamente lo que hace la bruja guachichil es organizar una rebelión, ¿verdad? Y esto no fue cosa de un día para otro, no fue nada más de que pues ya reúnanse aquí, no. Específicamente esa mujer tuvo que ser respetada, tuvo que tener una influencia muy grande entre la gente para poder reunir aproximadamente a 150 personas que le respaldaron en esa rebelión, y más para traerlas de otros lados y que vinieran. Aquí hay que ver que precisamente lo que es el chamanismo o el ser curandero es un estatus muy elevado precisamente entre las etnias, ¿verdad? Igualmente la edad de ella rondaba por aproximadamente 60 años y más. Pues una persona de esa edad también es considerada ya pues sabia y se le respeta. Es precisamente por eso tuvo ese poder de convocatoria para atraer a esa gente y tratar de alzarse en armas. Sí, para poder entender lo que los españoles venían, qué objetivo, tendríamos que establecer que el primer Estado moderno lo funda Isabel la Católica. Y ella quería replicar, cuando menos ella decía, en las Indias, en mis nuevos territorios, y le decía a Colón, porque fue el primer interlocutor, tú vas a ser el que las Indias sea lo moderno de nuestro Estado, lo mejor, lo nuevo de nuestro Estado. Y no sé si se pregunten por qué Castilla. Castilla está inundado de castillos y le costó una fortuna convencer a todos aquellos que vivían en los castillos, los señores feudales, y rompe la tradición feudal para empezar a hacer lo que es el Estado moderno. Y eso trajeron precisamente los españoles. El primero de ese concepto ya más completo y más concreto fue Hernán Cortés, porque es el primero que le dice la Nueva España, a él se le debe el nombre de la Nueva España. Y entonces
empiezan a replicar lo que la reina y el rey Fernando y Isabel querían para los nuevos territorios. ¿Qué son los nuevos territorios? Una sola religión. Ella empezó a tener a través de sus consejeros la información que debía de tener el nuevo monarca, la influencia de la autoridad que emanaba de Dios. ¿Y quién más que un prelado, un obispo o un representante de la iglesia compartiera la autoridad de Dios? De ahí que nosotros en nuestra cultura siempre tenemos dos autoridades, la autoridad civil y la eclesiástica. No en vano nuestro Benito Juárez, aborigen además, rompe con esta dualidad. No puede haber un estado dentro de otro estado, cosa que venía con los españoles. Ya platicamos que la reina entonces es la fundadora de un estado nuevo que se iba a estar en nuestro México, en la Nueva España. La otra era la misma ley. Ella batalló mucho porque cada castillo feudal tenía sus propias normas y justicias. Y entonces ella tuvo que establecer una ley equitativa para todos los habitantes de Castilla. Y tuvo que convencer a los señores feudales que era justo lo que es para uno, justo para el otro. Y empezaron a ser convencidos. El sistema feudal fue abatido. Y ella no quiso que se repitiera aquí. Pregúntense por qué no hay castillos en México. Porque no quiso que ningún hombre tuviera tanto poder y se posesionara de la Nueva España. Ese es otro de los motivos por qué tenemos. Y yo quiero agregar de todas maneras que una de las, para poder terminar con los 5 puntos que ella establece, es la misma moneda. Antes se comerciaba con trueque, con valores estimados, con tantas horas de trabajo, y ella establece lo que es una moneda. Ya tenemos lo que es una sola religión, una sola moneda y un solo lenguaje. Castilla, el lenguaje castellano toma posesión como hoy es el inglés. Tenían que ser todos los documentos escritos en castellano. Lenguaje, pues estamos hablando, y por último, un solo monarquía. Y miren ustedes dónde ella va más allá. Ella es la autora, realmente el príncipe, más bien el rey consorte Fernando, la apoyó en todo y teníamos unas razones porque, bueno, ella tuvo que decir una sola monarquía y su plan fue hermandar a todas las casas que reinaban en Europa. Todas las casas que reinan en Europa tienen un pasado común basados en la reina Isabel la Católica. Y aquí no quería que se repitiera esta historia. Es muy interesante el por qué el Justicia Mayor tenía que haber hecho esto. Y él aprovecha, él sabía los requisitos, tenía la obligación de conocer las obligaciones que el cual estaba él presente, y aprovecha que él no era cristiana, que no estaba protegida, que era una persona anónima. Quiero hacer una pequeña relatoría de dónde viene precisamente la trascendencia de las comadronas, de las nodrizas o de las que ayudaban al parto. En la guerra del Mixtón salieron huyendo mucha gente. En la guerra del Mixtón se fueron a refugiar Tenayuca, Zacatecas, que era una región de Cascanes, en Jerez, Zacatecas, en Fresnillo, en otros lugares ajenos a los españoles, de tal manera que fueron huyendo. Pero llegando aquí en el Tunal, establecieron las mismas costumbres. La chamana o el chamán y la persona que se dedicaba a curarlas, porque era una curandera, era precisamente réplicas de un conjunto de gobierno establecido. No éramos unas personas que vivían a la fuerza de que quítate que te voy a la fuerza del más fuerte. No, señores, tenían un consejo
que se llamaba el mitote. El mitote precisamente era el lugar donde se congregaba la gente para tomar decisiones, y estaban como en primer lugar la persona que atendía y curaba a la gente en sus familias. ¿Quién más tenía más influencia que aquella que sabía dónde había nacido alguien y que iba a ser testigo, y inclusive presentaba a las gentes, a los niños recién nacidos: esta es hija de fulana, hija de sutano? Y los presentaba, y dicen, lo común es pensar que ella precisamente tenía ascendencias en esta familia. Por eso en el mitote también estaba el chamán que auguraba aquellos designios que le venían en sí. Y desde luego el líder guerrero. Esos tres personajes en el mitote fueron muy importantes y tenían algo muy específico. Luego les relato el porqué. Gracias, José, gracias. Bueno, todo esto es en contexto a la bruja Huachichil. Dentro de lo que querían los españoles, el cruce y dominio de estas tierras de manera fácil, voy a leer tres textos que extraje como estrategias que pusieron. Nos dicen que los estudiosos, historiadores nos dicen que los viejos que eran guerreros, huachichiles, están y ahora los que nacen son educados con doctrina y modales bondadosos y cristianos. Ya eran los huachichiles que se quedaron en la ciudad. Pero eso nos lo dice Pecherson. Después nos dice Gerard, dice, pero muchos más parecen haber huido o desaparecido, huido al monte. Y nos dice también que hacia 1650 los huachichiles habían aparentemente desaparecido como pueblo en toda la jurisdicción de San Luis. Bueno, sabemos que los huachichiles unos quedaron aquí ya como servidumbre, otros se fueron a las minas y otros formaron otros territorios porque su tierra pues prácticamente fue ocupada en ese acto de paz donde Mocuamalto tuvo primero que haber hablado con todos los líderes que existían, porque todo este territorio estaba poblado por huachichiles. ¿Y cómo estaban conformados? Estaban conformados por parcialidades. Había diferentes parcialidades que muchas de ellas tienen el nombre de su jefe, del guerrero más sobresaliente. El caso de Chalé, el caso de mismo Mocuamalto, Maticoya, por eso le llaman Bocas de Maticoya. Entonces, ese es el contexto donde la bruja Huachichil hace la convocatoria. Nosotros, para tener este conversatorio en tiempos de internet y en tiempos de gran difusión y comunicación, pues tuvimos que hacer una convocatoria lo planeamos hace mes y medio, y después hace 15 días la profesora pues hizo lo necesario, luego lo damos a conocer. Imagínense en aquellos entonces, hace 422 años, porque hoy se cumplen 422 años del ahorcamiento de la bruja Huachichil. Esa mujer que no fue nunca bautizada porque no aceptó la imposición de la religión católica. Por eso no tiene nombre en el juicio, pero sí tiene un nombre Huachichil, nombre que no nos da a conocer Ruth en su libro de la bruja Huachichil, pero sí nos lo dan a conocer otros autores. Estas parcialidades que estaban conformadas, pues ella tuvo que hacer, como dice Alexus, la planeación de una convocatoria, y no era una vieja anciana bruja, que no, era una mujer que tuvo el poder de convocar a los principales jefes, porque llegaron jefes dentro de los 150 huachichiles que llegaron de otros lados a ver qué quería o a ver qué se iba a hacer, a ver la planeación. Pues venían jefes huachichiles de otras latitudes, de otras parcialidades. Y nos dice Octaviano Ipiña que cada parcialidad, como nos lo acaba de decir, voy a volver a repetir las palabras de José, cada parcialidad tenía una mujer fuerte, una mujer energética. Ellos seguían la línea matriarcal, es decir, si se casaba un huachichil con una huachichila, el huachichil se iba a vivir a la parcialidad de la huachichila, seguía a la mujer.
no al revés, era una línea matriarcal. No estoy hablando de un matriarcado, ¿verdad? Ni de una… No, seguían siendo duales, cada quien tenía sus funciones, pero esa mujer era la que cantaba en los mitotes. Los mitotes eran la fiesta que se hacía toda la noche, danzaban alrededor del fuego los guachichiles, nos dicen las crónicas, que bebían pulque o peyote y danzaban toda la noche, y la que cantaba para que se hiciera esa danza era, dicen las crónicas, que la hechicera de cada parcialidad, y cada parcialidad hacía su fiesta, su mitote. Bueno, esa mujer guachichil fue la que convocó a derrocar a los españoles el 18 de junio de 1599. Aquí llegó a la iglesia de Tlaxcala, se metió a la iglesia, destruyó algunas figuras que ustedes saben que hay de yeso, y llamó a la rebelión. Llegó el Justicia Ortiz de Fuenmayor, la apresaron y la tuvieron presa. Conocedor el Justicia Fuenmayor, porque él estuvo haciendo todos los tratados de paz y estuvo propiamente en la guerra, pues él sí se dio cuenta de que si la dejaba, no estaríamos aquí hablando de esta manera. Entonces decidió ejecutarla el mismo día. Fue un juicio que se llevó a cabo, su apresamiento, su juicio y su ejecución se llevó a cabo el mismo día, en un camino que va desde Tlaxcala a la ciudad de San Luis Potosí. No sabemos dónde se da, ya tenemos los planos de 1500 de la ciudad de San Luis Potosí, de 1600 proporcionados por el INEGI. Estamos en aras de analizarlos y saber dónde fue el ahorcamiento, porque la crónica dice, entre la ciudad de Tlaxcalilla y la ciudad, en el camino que va de la ciudad de Tlaxcalilla a la ciudad de San Luis Potosí, en el lugar de los ajusticiamientos, ahí fue ahorcada la bruja guachichil. Nosotros, herederos de ella y descendientes de ella, queremos un año saber dónde fue e ir ahí a hacer una ceremonia, no un mitote, mínimo una ceremonia de danza, y quemar copal, como ahorita, perdón hermanos, como ahorita antes de las 5, a las 3:30, con un descendiente guachichil de Aguaseñora, que tiene años yendo a dejar ofrenda en diversos lados de ese camino, pues me invitó, y a las 3:30 de la tarde estuvimos haciendo una pequeña ceremonia, en este caso en el atrio en el jardín de Santiago. Y para eso me gustaría robarles 10 minutos, hermanos, porque se va a retirar el compañero. Por favor, hermano Guachichil, te damos palabra 10 minutos con permiso aquí de todos ustedes. Lo que nos quieras comentar. Siéntate. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirme dar palabra o compartir palabra aquí a mi hermano Chologua. También quiero dar gracias a mis compañeros hermanos guachichiles que están aquí presentes, y aquí al Museo de la Máscara por tomarse muy a pecho o darle la importancia a lo que estamos comentando acerca de la abuela guachichila. Bien, yo le comentaba hace rato a mi compañero Chologua que nos vimos enfrente de la iglesia de Santiago, que donde sería pertinente ir a hacer un rezo o una oración en ofrenda a la abuela. Entonces comentamos varios puntos que pudieron ser la iglesia de Tlaxcala o la iglesia de Santiago, o sobre Eje Vial, donde nosotros presuponemos que ese era el camino que iba al pueblo de San Luis en aquel entonces. Bueno, finalmente nos quedamos platicando, nos quedamos dialogando, y de alguna manera pues logramos entrar a un círculo muy, muy energético, y decidimos quedarnos ahí enfrente de la iglesia de Santiago. Yo le comentaba a Chologua que es una gran responsabilidad
un gran compromiso atreverse uno a hablar de la abuela Huachichila, porque en realidad, como mencionaron aquí, pues su capacidad de convocatoria era muy amplia y pues era una mejor medicina. Ruth Bejar lo menciona en los primeros párrafos del libro, que pues sí se trataba de una sacerdota y que realmente su impacto pues era pues muy respetado en lo que es la nación huachichil, desde San Felipe, Guanajuato hasta Saltillo, desde la zona media hasta Zacatecas, hasta los altos de Jalisco. Pero bueno, en este momento yo quiero exponerles un poco de mi vivencia, un testimonio prácticamente. Mi nombre es Juan Manuel Ávila Cervantes, soy egresado del Colsan, de la maestría en Antropología Social, y mi tesis se titula Formas de resistencia ante el libramiento poniente de San Luis Potosí, un caso de brujería en el escenario político. ¿A qué viene todo esto? Mi familia paterna es de Mezquití de Carmona, de las comunidades de Mezquití de Carmona. Prácticamente desde que empecé a leer a Carlos Castaneda por ahí del año 2000-2005 y empezarme a profundizar un poco más sobre los huachichiles, a partir de mis 20 años he sentido una necesidad por ir al rescate de esa semilla, de esa nación, o de empaparme, de involucrarme. Era algo como un imán que me jalaba y que yo tendiera hacia allá. Entonces yo le comentaba a Chologua hace rato que nos vimos, nosotros estamos aquí porque somos hermanos astrales, porque más allá de lo que nosotros podamos ver, imaginar o conocer o racionalizar, hay algo más allá que debemos de descubrir nosotros como nos vemos así, personas que tenemos una misión en la vida, así me visualizo yo. No solo yo, o sea, todos, ¿no? Toda la humanidad tiene una misión, pero bueno, el asunto es de que en una ceremonia de ayahuasca, en el 2014, yo solicité asistir a una ceremonia de ayahuasca que se llevó a cabo en el barrio de Santiago, atrás de la iglesia donde estábamos, porque en ese momento yo tenía problemas de salud muy graves relacionados con lupus y cáncer en el riñón. Entonces, la persona que dirigió la ceremonia cordialmente me hizo esa invitación para poder profundizar qué era lo que estaba pasando. Nosotros, cuando tuvimos este problema de tierras en Mezquití de Carmona, tuvimos un problema de tierras contra uno de los empresarios de más distinguidos aquí en San Luis Potosí. Quisieron quitarnos nuestras tierras para hacer una carretera de cuota y nosotros nos nombramos Frente Huachichil en Defensa de la Tierra. Así nos pusimos nosotros. Ahí conocí a muchos hermanos que nos dedicamos a defender la tierra, o sea, defender nuestro territorio prácticamente. Pero bueno, después de esos 5 años de lucha, hay una enfermedad en mi cuerpo, y ya estando en la ceremonia se me apareció una anciana. Entonces, al verla, pues no tenía ni 100 años ni 200 años, o sea, se le miraban muchas arrugas, demasiado mayor, y me dijo: te estoy esperando, te estaba esperando, ¿por qué tardaste tanto? Entonces, pues me le quedé mirando a los ojos y me dice: yo soy tu sangre, tú eres mi sangre. En ese momento me dio un diamante. Esta es la primera vez que les pongo al público. Me dio un diamante, así como de brilloso como el sol, y me lo colocó aquí en el riñón. Entonces supe en ese momento que era la abuela Huachichila. Gracias, hermanos. Entonces el hermano Huachichil Manuel me invitó a hacer ese rezo el día de hoy. Ya lo habíamos platicado cuando fuimos precisamente a visitar a estos hermanos
con intento de despojo de sus tierras, porque él cada año va y hace ese trabajo, no sé cuántos años tenga realizándolo. Y ahí estuvimos, de ahí venimos ahorita, estuvo el hermano Rogelio, él, yo, muy emotivo, y entonces pues yo agradezco tus palabras y tu apertura por compartirnos algo tan íntimo, tan sagrado, hermano. Gracias. Efectivamente, muchas gracias, hermano. Y bueno, todo esto precisamente se relaciona hoy precisamente el aniversario luctuoso, ¿verdad?, de nuestra mal llamada, y sigo repitiendo lo mismo, mal llamada bruja Huachichil, ¿verdad? Nuestra mujer medicina convoca a estas personas, y entonces va al templo y empieza a tirar cruces, imágenes religiosas, empieza a hacer una destrucción, es seguida por varios, emociona a las personas porque vuelve a encender esa llama de la rebelión, ¿verdad? Les comentamos hace rato, pues, recién tenían apenas 10 años de esa pacificación, y lógicamente todavía ese fuego interno, ¿verdad?, de lucha, pues permanecía y seguía latente. Ella precisamente le grita a la gente que pues que tienen que hacer eso, que tienen que destruir el templo y enseguida ir por los españoles hacia esta ciudad de San Luis Potosí, porque de no hacerlo la tierra se abrirá y los tragaría. Realmente esa es una de las visiones que ella estaba haciendo, precisamente las visiones de la bruja Huachil son mencionadas, y estaba pronosticando el futuro, y vaya que lo pronosticó, y pues realmente fue cierto, ¿verdad? Su rebelión pues desgraciadamente fue sofocada, y sí, prácticamente la tierra tragó a todos nuestros hermanos, abuelos huachichiles, desapareciéndolos casi por completo, ¿verdad? Como dice el hermano Acholugua, fue apresada ese mismo día inmediatamente, y bueno, es lógico que después de 50 años de guerra que costó mucho a la corona española, el ver otra vez este levantamiento, este resurgimiento de rebelión, pues preocupó mucho a las autoridades españolas, y no iban a permitir que continuara y brotara. La solución más fácil y más rápida para terminar esto, bueno, pues ajusticiar la cabecilla, ¿verdad? Y precisamente en un juicio relámpago sí, efectivamente se le impone la pena de muerte. Por aquí tenía precisamente lo que dijo Fuenmayor. En su sentencia dijo: con voz de trompeta pregonera que manifiesta su delito, sea llevada la horca que está entre el pueblo de San Luis y el de Tlaxcala, y en ella alto los pies del suelo con un cordel a la garganta hasta que muera naturalmente ahorcada. Esa fue su sentencia. Sí, gracias. Antes que otra cosa, quiero decirles que mi nombre, Huachichil, es Cuautli, y yo me hago de esta personalidad por afinidad, por gusto, y porque de alguna manera es mi deseo. Uno no escoge nacer en la familia donde va a llegar o donde hemos llegado. Y yo, buscando las raíces vascas, judías, en las actas que había por ahí en algunas de esas haciendas donde yo tengo información de la familia, me encuentro que todos mis parientes casase con alguna aborigen del lugar. De tal manera, pues que por mis sangres también corren
aborígenes de esta región. Era muy fácil, entre comillas, para hacer pactos, entregar en casamiento a una de las mujeres principales, precisamente hijas de algún líder, de los cuales, por ejemplo, y lo pongo muy por ejemplo, el capitán Miguel Caldera era hijo de una cuachichil que en su momento se le llamó María, y su gran pesadumbre es que la Iglesia católica no le dio nombre, no le permitieron bautizarse. Sin embargo, su papá, Caldera, Pedro Caldera, venía, porque es cierto, venía con su esposa a visitar donde le habían regalado para pactar un pacto de paz, para hacer un pacto de paz a una principal que se le dio nombre de María. No sabemos el nombre de María, madre de Miguel Caldera, pero Miguel Caldera era un hombre que sabía exactamente lo que él traía entre manos. Él fue el que propuso la paz porque se dio cuenta, y lo vemos en su testamento: a fulano de tal que le debo tantas reses que tomé para esto, que se le sean entregadas. Era un pillo también como cualquier español. Él fue educado a la manera española y en las armas, y tuvo que pedir prestado dinero para constituirse como un guerrero al servicio de España. Y él fue que se presente precisamente con el virrey diciéndole: ¿cuánto te cuesta un adelantado? ¿Cuánto te cuesta un soldado en esta región de guerra? Tantas monedas de oro diarias. Te propongo la pacificación sin derramamiento de sangre, porque él se dio cuenta que sus hermanos estaban sufriendo y que ya no iban a presentar la misma batalla, se estaban debilitando. Y él quería, llega un momento en su conciencia, porque lo dice en su testamento, que él va precisamente para salvaguardar a sus hermanos. Dicen algunos estudiosos que Mucuemualto era su medio hermano. Y es muy posible, porque María Coachichila tenía principales hermanos líderes en esta región. Él se presenta, Miguel Caldera era un líder inmenso, se presenta con Nayarit en Real de 14, que era un centro ceremonial. Él no alcanza a llegar a México a hacer otros asuntos, pero muere por ahí en Querétaro, y dicen que está enterrado por ahí en uno de los templos. Pero él, precisamente, su testamento, y se lee entre líneas, que él protegió de una manera sensata y se arrepiente de haber trabajado guerreramente hacia la corona. No había un retorno y le alcanza la muerte. Gabriel de Fuenmayor lo sustituye, y él, entre sus obligaciones, quiero leerle lo siguiente: la figura de un oficial como Gabriel como justicia mayor viene de una costumbre árabe. Quiere decir el comisario, el representante del rey. Y él tenía entre sus obligaciones, quiero decirles, que de hacer cumplir los decretos y las ordenanzas que le hacía la justicia del lugar. ¿Y quién era la justicia del lugar, siendo él el representante del rey? Era precisamente el binomio poder civil y poder eclesiástico. Ya la bruja, entre comillas, Huachichila, había sido detectada y había sido enjuiciada antes. Él no podía actuar sin ninguna autorización. Cuando le llega la orden de aprender, es porque ya le habían pasado la orden de ejecución. Ya había sido juzgada. No pudo haberse adelantado. Entonces, de inmediato, antes que otra cosa sucediera, fue llevado a la horca. Y miren ustedes, para las personas comunes, la horca era lo normal. Para personas del pueblo, el morir decapitado era para los nobles. Y todavía tienen una salvedad: morir a garrote vil. Te dice, pues, ¿cuál es la diferencia de garrote vil? No era que los apalearan,
era que se les retorcía el gaznate con un torniquete que llevaba un garrote para darle vuelta. Esa era una muerte rápida. Después fue pasado por guillotinas, pero la nobleza tenía el derecho de cambiar ese tipo de sacrificio. La nobleza jamás era enjuiciada en público. La gente común y corriente sí lo hacían en público. La nobleza, de ahí vienen los capirotes. La nobleza ocultaba sus penas dentro de los capirotes. Qué casualidad que aquí está muy bien representado en la noche del viernes, los capirotes que vienen de la Santa Inquisición. Entonces esas costumbres no son propias de una comunidad cristiana. Yo quiero también refrendar lo siguiente: cuando Ortiz recibe recibe la orden de ejecución, él dice de inmediato, y dice que para los que llevaban la horca era para aquellos que podían tener el derecho del juicio, pero el que no, en cualquier árbol que fuese destinado a ello. Y a él no pierde tiempo, dice, es en contra de los intereses del rey, y ahí mismo muere esta. No es cierto que es quemada, es ahorcada. Una, dos. La otra situación que tenemos que ver es que no se podían hacer los trabajos de la minería si no se tenía el título de ciudad. Hay dos ciudades, para su conocimiento, que son fundadas bajo los cánones de la construcción hispana. Puebla, que iba a ser la sede, la capital de la Nueva España, y San Luis Potosí. No hay otra ciudad que sea fundada bajo estos cánones. Y por último, en este comentario, quiero decirles que era una ola de injusticias que se dieron en esta época, cuando en 1767 son expulsados los jesuitas. También hubo otras olas de insurgencia que venía desde Michoacán. La gran diferencia es que nuestra guachichila, no iba a decir bruja, nuestra curandera tuvo el sentimiento patrio como lo tuvieron todos los guachichiles. El sentimiento: esta es mi tierra y tengo que defenderla. Es la primera insurgente, la primera que surge a defender lo suyo. Eso es muy interesante, porque hubo otro movimiento por ahí en 1767 que también tiene la defensa de nuestro territorio. ¿Cuánto ha en este momento? Sí, gracias José. Efectivamente, voy a hablar de tres cosas. Primero, nuestro pueblo siempre ha trabajado por consensos. El hecho de que Mocoamalto viniera a pactar la paz era porque primero lo platicó con todos los jefes de otras parcialidades. Segundo, porque como lo comenta aquí los hermanos, pues el capitán de la corona española era de alguna manera era guachichil también. Era hijo de un español y de una guachichil. Entonces había la manera de platicar con él. Eso influyó en la pacificación. Dos cosas que menciona Alexus y que menciona José. Una es la profecía que dice que si no se rebelan los guachichiles en ese momento de insurgencia a la que estaba convocando la llamada bruja guachichil, cuyo nombre vamos a dar en un momento más, como nombre propuesto, viene en el sentido de que pues iba a abrir la tierra y nos iba a tragar a los guachichiles. Bueno, pues sabemos que se abrieron las minas y ahí murieron muchos guachichiles. La podemos dar como profecía cumplida. Otra profecía de la que hablaremos más posteriormente es de que dijo que los muertos los iba a revivir. Y también dijo que los guachichiles tendrían vida eterna. Bueno, es la manera como lo interpretaron los españoles y así quedó escrito. Que iba a revivir a los muertos, ella dijo, y que
los huachichiles tendrían vida eterna, así como dijo lo de que nos iba a tragar la tierra. La otra es el dicho de su brujería. ¿Cuántas brujas había entonces? Pues una en cada parcialidad. Para nosotros no eran brujas, eran mujeres de conocimiento, eran mujeres que sabían cantar, eran parteras, eran mujeres fuertes, mujeres energéticas, mujeres con gran energía, que de alguna manera sabemos que el hombre se iba a casar y ellas pues llevaban a cabo toda la administración del hogar, porque sí había casitas del material que hay en el desierto. Claro, ese material no dura 300 años, entonces aparentemente no hay vestigios. Si nosotros nos vamos ahorita al cerro y construimos una casa del material que hay en la montaña, pues no va a durar, pero sí vamos a vivir ahí. Simplemente en el Cerro de Silva, al cual Alexus pues me llevó de manera especial a un recorrido, a una cueva que está hecha de manera artificial con fines ceremoniales. Pues es un cerro donde hay vestigios de una ciudad que vivió ahí con 2000 pobladores desde el año 2000 hasta el año 1200, desde el año 200 hasta el año 1200. Entonces, si ahorita nosotros vamos al altiplano potosino o a cualquier otra región, aquí espero que me estén, saludos a los hermanos de las comunidades huachichil que hay en Estados Unidos, sepan que hay potosinos que nacieron en que se fueron a vivir a Estados Unidos y ellos se saben y se reconocen, como José Piedad, como Alexus, como yo, como muchos que están aquí, se reconocen huachichiles, hermanos que ya contactamos, también saludos, comunidad de Coahuila, de Guanajuato, ya estamos en comunicación para reactivar todo nuestro sentir. Entonces, en cualquiera de esos poblados existe las historias de los hombres o mujeres que se convierten en animales. A cualquier pueblo que ustedes vayan, existe ese hecho de nahualismo. ¿Está prohibido hablar de él? Pues no, pero es algo como que improbable para la ciencia y más pues satanizado por la iglesia, pero es algo que existía. Entonces, si eso existía, pues qué tanto conocimiento no tenían esas personas, en este caso nuestra abuela huachichil, cuyo levantamiento se da, como lo dijo aquí José, en Michoacán, en Guanajuato y en la Ciudad de México. Se siguen dando levantamientos y se siguen dando enjuiciamientos, pero prácticamente de hombres. Aquí el caso particular es que ya les dije que aquí habría una línea matriarcal y la energía tanto la manejaban los hombres como las mujeres, pues la mujer también tiene una preponderancia y aquí nos toca investigar si fue la primer. Aquí ya estamos, entonces prácticamente estoy dando por hecho de que no era una bruja, y más bien tenemos que cambiar la historia para que se reconozca, tras una investigación que tengamos que hacer aquí, mis hermanos, de las primeras mujeres insurgentes de América. Porque yo no me atrevo a decir ahorita que ella fue la primera mujer liberadora de América, con intentos, con poder de convocatoria, pero sí estoy seguro que fue de las primeras, porque en esos momentos en México, en ese periodo de años, se estaban dando enjuiciamientos de gente que se estaba levantando, que estaba llamando a las armas. Entonces, pues no se registra su nombre en actas de nacimiento. Dice José que fue ahorcada y no quemada, porque los que han escrito de ella, Ruth Bear, Octaviano Cabrera y Piña, Matilde, también tengo como que Jaime Nigó y José Ignacio Urquidia han escrito sobre ella, entonces, Urquiola, perdón, algunos de ellos lo cuentan a manera de la tradición oral. Ruth lo contó en base al acta que existe, al acta donde existe escrito, el acta de aquella época donde está su juicio. Pero hay relatos donde dicen
que la mujer bruja vino y que hay relatos que tradición oral que dicen que más bien vino a ser un mitote y que la agarraron porque se estaba alborotando la gente y que fue quemada el mismo día. Lo que sí tenemos certeza es que hoy se cumplen 422 años de esa libertadora y nosotros lo estamos festejando. En los otros textos de tradición oral encontramos el nombre de Miahuasal, la mujer del brazo fuerte, la mujer fuerte, la mujer energética, como nombran. Yo no sé si a una mujer energética o alguna hechicera, vamos a llamarle para estar así, de una parcialidad o de dos, o si era el nombre genérico que se le daba a esas mujeres. Pero entonces yo aquí le propongo a la comunidad huachichil, pues que podemos ir adoptando ese nombre, Miahuasal, para que nuestra abuela Huachichila, de las primeras libertadoras de América, no quede registrada como hasta ahorita en la historia, porque nosotros podemos cambiar la historia, porque tenemos su sangre, y aquí en presencia de todos ustedes pues propongo que le empecemos a llamar Miahuasal, salvo prueben contrario de algún otro historiador. Efectivamente, y es que hay que también ser conscientes de que, bueno, la historia la escriben los vencedores y precisamente lo que hemos leído algunas veces sobre esta mujer medicina es bajo la mirada españolizada. Entonces tenemos un concepto erróneo de quién fue ella, de quién fue esta mujer en realidad, ¿verdad? Porque ella, pues realmente lo que ella quería era precisamente un renacer nuevo precisamente de su pueblo, quitar ese yugo de esclavitud y volver a lo que ella les propuso, que se llamaba la laguna, ir a regresar a ese lugar y vivir ahí nuevamente como grupo huachichil, ¿verdad? Entonces, pues sí, es preciso tener en cuenta que sí, es una insurgente y quizá no la primera de lo que hoy es México. Probablemente fue la primera insurgente, pero de aquí de este territorio potosino, de San Luis Potosí, ¿verdad? Y hay que precisamente verla de esa manera, como una mujer heroica, ¿verdad? Que dio su vida por su pueblo, por nuestro pueblo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que reivindicar su imagen. Y como dice el compañero, no tiene por qué no tener un nombre. Si ellos en su tiempo no quisieron anotarle su nombre Huachichil, bueno, precisamente nosotros podemos darle otro y quitarle ese mote de bruja, porque yo creo que con lo que les hemos contado ahí, pues de bruja no tenía nada, ¿verdad? Sí, creo que tenemos un gran compromiso. El por qué a mí me encanta la historia es porque reivindica a sus propios pueblos con su propia concepción y con su propia percepción. Es muy difícil leer entre líneas de lo que escribieron los vencedores. Sin embargo, yo podría preguntar por qué ellos se jactan de lo que pudieron escribir y por qué no reconocen a aquellos que, sin embargo, o posteriormente después tuvieron que reconocer como tal. La curandera tenía tanta influencia que no había, era una... le voy a relatar rápidamente, hace poquito estuve enfermo, muy fuerte, y con aromaterapia de una firma que se llama Yus, me hicieron una sanación. ¿Pero qué creen que esos aromas vienen precisamente de la herbolaria que nosotros tenemos aquí con nosotros? Yus es una empresa suiza que gana millones de lo que nosotros ya lo tenemos aquí. Estoy hablando millones de dólares.
Y nosotros aquí lo tenemos. Vayamos al Mercado República y hay toda una área de arbolaria. Y lo tenemos y no los hacemos porque no hay quien haya continuado con esta sapiencia. Hay mucha gente que todavía en las rancherías nuestras se cura a base de hierbas y dice, es que es lo normal, es lo natural, es lo que me dejaron. Y todavía mis abuelas o mis abuelos, en sus casas, a la entrada había macetones, pero una vez se iba uno acercando a la cocina, que era después del patio principal, había muchas macetas con hierbas aromáticas y hierbas que para curar, que la ruda, que esto y lo otro, que el tilo, y muchas hierbas que en un momento dado nos ayudaban mientras no podíamos, o el médico no podía llegar con nosotros. Resulta que muchas veces ya iba en plan de sanación las personas ya curadas por las hierbas de la abuela. Es un gran compromiso para nosotros y creemos que la insurgencia que ella hace de tener conocimiento de su entorno y de su posición como protectora de los suyos es tenerla como una de las primeras mujeres que vino a generar aquella gran defensa del patrimonio nacional, patrimonio de nuestro territorio, que solo potosinos podemos contar. San Luis de la Patria. San Luis de la Patria le debe ese contexto a una habitante del Gran Tunal, a una curandera que supo amar a los suyos y supo protegerlos. Gracias, José, gracias. Y pues lo mencionaba hace ratito con el hermano Rogelio y con el hermano Manuel, que nos contó su vivencia. Todos venimos y todos nacemos con una misión, también lo comentó Alexus. ¿Cómo interpretamos las visiones de la bruja Huachichil? Sí está en el acta consignado que con un soplido en la oreja asesinó o mató o le hizo brujería a una persona, está consignada en el acta. Vamos a dejarlo como cierto y que conocía esos artes de la herbolaria y de la energía. Tal parece que su fin era otro. Yo me pregunto, 422 años después de su intento de rebelión, ¿realmente quería rebelarse y realmente conocía los cómo para hacerlo, para matar a todos los españoles? ¿Y realmente ese era su fin? ¿O realmente únicamente quería dejar vestigio de su existencia y de la rebeldía y dejar sus profecías para después? Y es que quiero hablar de sus dos profecías, que iba a revivir a los muertos. Bueno, los huachichiles han desaparecido y aparecido y desaparecido y aparecido en estos 422 años. Y tal parece que han sido estrategias, porque la corona española les cargaba la mano por ser huachichiles y a los tlaxcaltecas les tenía otro sistema. Entonces ellos decían, como para los españoles todos eran indios, pues ellos decían, yo soy huachichil o yo soy tlaxcalteca, y se escondían entre tlaxcaltecas o decían ser tlaxcaltecas y se veían beneficiados por la corona española. Y después peleaban una tierra y decían, nos organizamos, somos huachichiles, y metían un juicio. Entonces en 1700 vuelven a aparecer, en 1770 hacen que corran de agua hedionda a un español que mandaron ahí que los maltrataba, y se juntaron y existe el acta donde hacen que corran a ese español. Y lo quitan del pueblo, la corona española dice, sálgase de ahí, ¿no? Entonces aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Mi lectura de que va a revivir a los muertos es que los espíritus de esos huachichiles en un momento dado van a resurgir para crear la nación, y aquí estamos nosotros. Esa es mi lectura muy particular de su visión 1 o 2. Y el otro que dijo que los huachichiles tendrían vida eterna, quiere decir
que los guachichiles no morirán como pueblo, no morirán como estirpe, y no han muerto, siguen existiendo. Yo así leo sus profecías. Entonces, la misión es grande y la tenemos que empujar. Otros van a ir de en medio, sosteniendo, y otros tienen que ser los que sean las puntas de flecha. Gracias. ¿Cómo la están pasando? Muy interesante todo, ¿verdad? Qué bonito. Se encuentra entre nosotros un personaje muy importante también en la cultura de aquí de San Luis Potosí, el escritor Alejandro Roque, que acaba de escribir un libro y lo anda presentando sobre la bruja Huachichil. Yo le quisiera invitar que pase con nosotros y nos comparta algo de su novela que escribió y que nos diga de dónde sacó la información, si es un rescate de histórico, y que nos platique un poquito de su gran novela que trae, o si es ciencia ficción, podría ser también. Entonces, que pase. Profe, muchas gracias por venir y pase usted a compartirnos algo de su novela. Alejandro Roque, bienvenido. Antes que tomen la palabra, leo algo que tengo aquí en mi celular que me enviaron. Allá en la montaña andaba yo acompañando unos guachichiles que me invitaron a presenciar un trabajo ceremonial que realizan. Cuando me mandaron esto que dice: para Chologua, con todo cariño, estas líneas de nuestra historia potosina y la magia de su pasado. La bruja Huachichil, palabras para otra magia, Alejandro Roque, julio de 2021. Y este libro pues ya me lo regalaron a distancia porque todavía no me llega físicamente. Gracias, gracias hermano. No, pues esperemos, gracias, no, esperemos que llegue pronto. Me lo mandó Muchas gracias. Sí, no, pues es un libro, una novela, un tratamiento literario acerca de la bruja Huachichil. El nombre, aunque así es el nombre, así lo quise dejar, en la novela no se menciona nunca la palabra bruja, ¿no? Es hechicera, es chamana. Entonces, pues tratar de darle la vuelta a muchas versiones. Yo conocí el documento, a mí me tocó editar en el Colegio de San Luis, yo era el jefe de publicaciones, este libro de Ruth Béjar, de la bruja Huachichil, ¿no? Lo habían publicado antes en el Centro de Investigaciones Históricas. Entonces, cuando empieza el Colegio de San Luis, que me nombran jefe de publicaciones, bueno, a ver, vamos a armar todo el material. Y yo dije, bueno, este de Ruth Béjar es el primero que se tiene que publicar, ¿no? O sea, tiene que ser la marca de la casa. ¿Por qué? Porque es una historia, una mujer a la que no se le da o ella no quiere el nombre. Es una revolucionaria. Nos muestra la desigualdad de entonces y pues, creo que todavía en estos tiempos es una historia actual, vigente, y pues bueno, también las raíces de San Luis Potosí, como muchas veces son negadas, simplemente el no darle el nombre o el llamamiento, el nombramiento que hacen los aztecas de la gente que vivió por acá, chichimecas, pues, algunos lo traducen como hijos del perro, ¿no? O con cuerda de perro, etcétera. Entonces, siempre el nombramiento de los civilizados o los que tienen el poder hacia los otros, en este caso los que vivíamos por acá o vivían por acá, pues es la base de la que parte para hacer este tratamiento. Aparte del documento, bueno, consulté otras cuestiones, no se mete muy a fondo en cuanto a la cultura. Si el no tener nombre, por ejemplo, es de ella se niega a que le den un nombre. Ellos tienen otra forma de nombrar, de habitar el mundo. Entonces, para ellas las palabras españolas o la religión española no dice nada. Entonces, intervienen muchos personajes de la época, Calderas, etcétera. Gabriel Ortiz no fue el mayor, llega como sucesor de Miguel Calderas, ¿no? De Justicia Mayor. Entonces, él, pues bueno, como que no lo ven bien, porque antes el puesto era de Calderas, que toda la gente quería, ¿no? Que logró esta pacificación. Entonces, es el villano de la historia, ¿sí? No solo por la mujer, por el juicio, sino su posición a Calderas. Fray Diego de la Magdalena tiene por ahí varios secretos,
según la leyenda, según se cuenta, y pues también tiene una relación de amor-odio, de curiosidad por este conocimiento que pues no es cristiano, pero le interesa, ¿no? Sabe que pues hay otro tipo de fe, ¿sí? Como dicen los compañeros, la mujer tenía 60 y tantos cuando la matan, cuando llama la rebelión. Entonces, ella estuvo presente quizá desde que los españoles empezaron a andar por acá, ¿no? Quizá desde mucho antes. Y también la otra idea que no me gusta, no estoy de acuerdo, es esto de que el nomadismo, ¿no? Pues bueno, todavía como ahorita en Real de 14, que están los cabreros, como bien, se asientan por temporadas, ¿no? Siguiendo la naturaleza. No es que anduvieran de aquí para allá y sin casa, ¿no? Son asentamientos itinerantes, exactamente. Entonces, esta cuestión de, no, los salvajes, los sanguinarios, eran igual de sanguinarios los aztecas, bueno, los náhuatl o los españoles, ¿no? Va a ser una competencia de ver quién más, pero siempre el otro es el malo. Pues, parte de ahí, trata de tener esta visión, aunque sí ha habido intentos de ponerle nombre, incluso por ahí hay investigaciones que ya le asignan uno, prefiere que ella se niegue a decir quién es. Ella está muy a gusto porque no la convence este otro lenguaje, estas palabras huecas, que no hablan de esta magia que ella manifiesta. En el juicio también la otra, nada más ahorita que comentaba, la acusan de matar a otro indígena, pero todo es de oídas. No, pues es que a mí me dijeron, nadie la vio ponerle esta pajilla en el oído al otro o soplarla y matarlo. Si como todos hablan distintos idiomas, ella se da a entender por un traductor. Tiene un traductor oficial que traduce todos los idiomas. Y todos dicen, no, es que yo cuando llegué me dijeron que ella lo mató, pero nadie lo vio. Lo que sí coinciden es de que sabía de hechicería, de que tenía poco tiempo que lo ejercía y de que convertía a las personas en animales, ¿no? Su mismo esposo o pareja dice que lo transformó en coyote, ¿no? Pues bueno, son lo que se menciona en el documento y algunas otras cosas que ahorita, como decía, se habla de leyendas, ¿no? Pues por ahí es por donde le doy. Esta novela obtuvo el premio 20 de noviembre el estatal de narrativa hace 2 años, pero apenas se publicó. Entonces, pues bueno, sí espero que, ojalá que se lea críticamente. Sí traes. Sí, ahorita traigo 5 nada más, pero está a la venta aquí en la librería universitaria, en la Secretaría de Cultura y el Colegio de San Luis, que es también coeditor. Pues muy, muy a la orden. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, felicidades. Gracias Alejandro. Pues así fueron confluyendo aquí la avenida de Manuel, que no estaba contemplado, el compañero. Yo había pensado invitar a una mujer que hiciera un canto guachichí, recordando a la abuelita y recordando los mitotes a los que ellas asistían. Entonces, no sé cuántas miahuasal hayan sido, yo tomo el nombre de Octaviano Cabrera y de una tradición oral, pero estaría bueno conocer las otras investigaciones que se han hecho. Sí, efectivamente, a veces los temas parecen inagotables y en realidad es que así son. Este es un tema que precisamente da para mucho y ha dado para mucho y yo creo que va a seguir dando en el futuro, ¿verdad? Porque como ya lo mencionó aquí el compañero Piedad, precisamente hay que hacer esa reivindicación, ¿verdad? Y es una labor muy, muy importante y muy fuerte y
personas que como el antropólogo Alejandro Roque, que pues ya tiene su libro también y ya impreso y todo, y ha obtenido también la presea venta de noviembre. Bueno, pues ese es un reconocimiento muy importante precisamente, no solo para él, sino para la historia. Es algo ambivalente para la historia y para el pueblo potosino. Ya no es ambivalente, es trivalente, o quién sabe qué más, ¿verdad? Porque precisamente son investigaciones que realmente fructifican y son bondadosas para nuestra historia. Quiero hacer un acotamiento de la gran integración que lograron en su entorno. Para aquellos que veían tierras áridas que no se puede vivir, voy a poner un solo ejemplo. Aquí cerca de San Luis Potosí hay un Galaspago, que es la explosión de un volcán marino a la inversa. Se cae hacia adentro y deja un cono. Se retiran las aguas de San Luis, que todo México estuvo sepultado, y ahí un gran amigo, Homero Adame, les recomiendo sus libros también, porque habla mucho de nuestras tradiciones de bastantes épocas. Homero Adame, buscando raíces más profundas de los chichimecas, porque él todavía no ubicaba a los guachichiles, se va a este lugar y encuentra, él quería ver si los equinoccios se veían ahí, porque le habían platicado que ahí estaba en una cueva donde se veía el tiempo. Él no interpretaba qué tiempo. Y entonces él encuentra una cueva con una perforación, una cueva hecha por los humanos. Y en cada equinoccio, cuando él fue precisamente en cada equinoccio, encontró una rayita hecha por los hombres. De tal manera que los coachichiles sabían cuándo había que sembrar y cuándo había que cazar. No es cierto que salían y que eran itinerantes. No, sabían exactamente los tiempos y eran muy respetuosos de su entorno. Ellos no se acabaron los animales para comer. Cosa contraria, las encomiendas de los españoles era para llevar, te encomiendo que tengas un rancho, de que tengas una hacienda ganadera, porque no hay que comer. Y díganme qué sabroso es la barbacoa de un venado. Pues los coachichiles sabían, y era una gracia poderlos cazar y comérselos en las primeras barbacoas, en hoyo, que es potosino, no es del norte. De aquí se iban al norte. Ya cuando se aculturó, que llegó el chivo, entonces de aquí se iban al norte para que allá se hiciesen lo que ya hacíamos nosotros aquí. La trabajé a una persona que se llamó José López y que él tuvo un camioncito a mitad del siglo pasado que compraba los chivos y se los llevaba, se llamaba José Leos, se los llevaba a Monterrey, y un día un hermano le dijo: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te traes las aleas? ¿Y para qué quiero las aleas? Pues te las llevas a León y me traes zapatos. Esa es la historia de un guachichil que se llamó José Leos Morales. Esos son de los guachichiles que sabían perdurar en el tiempo. Esto es nada más para que entendamos que nuestra cultura era muy grande, pero tan grande es que teníamos el conocimiento de nuestro entorno. Y quise hacer este acotamiento porque si rescatamos, hay una población que se llama el Coachichil, en Ramos Arizpe, y que todos los años celebran el mitote. Y precisamente es donde ellos dicen que son descendientes directos de los guachichiles. En San Felipe, Guanajuato, hay otros guachichiles de los llamados blancos, ¿sí? Y que también tienen sus celebraciones. Y que un ícono de ellos con una cabeza de coyote, Cleo Gordoa lo ha llevado a
premios internacionales. Yo quería que no se pasara por alto cómo tenemos mucho de qué enorgullecernos. El gran encomienda para nosotros es ahora darle un lugar. Y qué mejor, mire, hay una persona, y a mí me tocó hacer un escrito para que López Vélez, para quien conozca quién es López Vélez, nació en San Sebastián. Y si ahí hicimos que el municipio pusiera un pequeño rostro de Lupe Vélez. ¿Y por qué no hacemos que el municipio haga una piedra donde se le reconozca a la primera insurgente que tenemos defendiendo a nuestro territorio? Yo creo que debemos de pensar en un reconocimiento público en primer lugar. Y que más que en la plaza de fundadores, más que un Luis que fue impuesto porque el virrey se llamaba Luis y porque era devoto de ese tal San Luis, rey de Francia, que no tiene nada que ver con nuestras etnias y con nuestro territorio. Gracias, José. Es mi última intervención como palabra. Estamos cerrando propiamente dicho. Este es el último círculo de palabra. Yo quiero cerrar con una reflexión que me ocurrió el día de hoy. Nosotros tenemos años trabajando de manera ceremonial y tenemos 3 años nombrándonos guachichiles, y he recibido todo tipo de críticas porque tal parece que la discriminación no cesa y me dicen pues que los guachichiles fueron extintos, más de académicos que de alguna manera escribieron tesis sobre la extinción o estudios sobre la extinción de los guachichiles. Entonces pues el hecho de que yo diga o nosotros digamos que seguimos existiendo pues les incomoda. Y queremos que se nos reconozca como guachichil, pero hoy platicando con alguien decía, bueno, es que no es necesario, porque si la persona existe, aunque no tenga nombre, existe. Entonces los guachichiles existimos aunque no nos llamen guachichiles. Y tal parece que ahorita con la palabra que dio el hermano, pues nuestra abuela guachichil, nuestra insurgente guachichil, pues no dio su nombre, ni siquiera en guachichil, pero existió. Entonces existimos. Ahí lo dejo. Quiero concluir diciendo pues que mi aguas, bueno, yo le voy a llamar mi aguas hasta que alguien me desmienta. Fue una mujer de influencia en los pueblos guachichiles, con poder de convocatoria, llamó a los líderes de pueblos lejanos, ellos acudieron a su llamado, actuó para el levantamiento de su pueblo sobre el invasor, se manifestó en contra de la corona española y su ejército, se negó al cristianismo y no aceptó el bautismo, no aceptó la imposición de una religión impuesta, buscó la revitalización político-ceremonial religiosa de su pueblo, mujer líder, mujer visionaria, nuestra abuela. Pues bueno, pues yo quiero, antes de decir las últimas palabras, agradecer mucho aquí a la maestra, ¿verdad? Las instalaciones del museo, pues aquí también el equipo técnico, ¿verdad? Que muchas gracias, ¿verdad? Porque también es muy importante su labor. A mis compañeros y aquí a todos los presentes, muchas gracias por habernos acompañado. Realmente siempre hay algo que transmitir y tener gente que nos escuche, no solamente en vivo, ahora ya también con la modernidad en las redes y en el internet. Bueno, pues es algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Que siempre queremos o tenemos que decir algo importante, ¿verdad? A la gente, hechos como que pues no deben de ser olvidados y debe estar uno siempre conscientes, ¿verdad? Yo siempre les digo a las personas que es algo que hay que transmitirle a nuestros hijos, ¿sí? Esa inquietud por conocer su pasado, su historia, y por valorarla, sobre todo, ¿verdad? Por valorarla, despertarles siempre esa semilla. Y bueno, pues ya nada más por último, pues lo que platicamos, bueno, fue brevemente, fue una pequeñísima parte de la historia insurgente potosina, ¿verdad? Que debe de aprenderse a revalorarse y a verse realmente como lo fue, ¿verdad? Que fue el primer levantamiento en contra del yugo español aquí en lo que es el norte de México después de la pacificación, ¿verdad?
Y a la mal llamada bruja Huachichil, ¿verdad? Debe dejar de vérsele como el anecdotario erróneo en el que se le ha transformado, y es preciso que a esta mujer medicina, mujer curandera Huachichil de la tercera edad, se le vea como lo que realmente es, un espejo insurgente de los pueblos originarios norteños, y se le reivindique como parte elemental entre todos aquellos caudillos que han luchado por su pueblo. Tenemos una heroína potosina y es Huachichil, y debemos darle el lugar preciso que ella merece, bueno, pues en nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera llevarme el reto y los invito que tengan el mismo reto. Cada uno de nosotros hemos conocido la verdad. La verdad no es para esconderla. La verdad es para que resplandezca, para que sea conocida. ¿De qué sirve ocultarla? El reto es el siguiente. Yo lo hago mío en primer lugar y se los comparto. El día de mañana buscaré la estrategia, los medios, para que el municipio, con el cual tenemos excelentes relaciones, y los que mueven el dedo arriba, la sala de diputados y el senador de San Luis Potosí, puedan dar, en primer lugar, la vialidad a un monumento en Fundadores. Segundo, que sea reconocida, iba a decir santoral, no, en los hombres ilustres potosinos. Les dije así vagamente, San Luis es el único pueblo que ha defendido de la patria de los invasores norteamericanos. Los echaron para atrás en el puente de la Angostura, 3 veces los derrotaron y los hicieron correr. El ejemplo fue que eran huachichiles, eran 2,000, no más de 2,500 soldados pagados por Santana, y los demás se fueron agregando. Vamos a matar a gachupines y bolillos a los gringos, y los echaron para atrás, pero eran huachichiles los que se sumaron. Tenemos el ejemplo. ¿Y por qué no? Yo les vuelvo a decir, el reto es precisamente que destinemos en un lugar público, como es en Fundadores, a la primera mujer insurgente que supo defender su territorio y que además dio en unas palabras proféticas diciendo: no vamos a desaparecer. La vida eterna tomada y escrita por el vencedor es la vida que nunca vamos a perder de ser huachichiles. Entonces, el reto es que cada uno de ustedes en su momento podamos hacer que otros se convenzan de que hay un pasado histórico que hay que rescatar. Y que ahora fíjese nada más, tenemos una avenida que se llama José de Gálvez. Hernán Cortés. Entonces, ¿por qué no tener nuestros propios héroes? Damián Carmona, el último huachichil reconocido, que en el Campo Marte, Damián Carmona es la máxima presea que puede recibir en infantería, y el Campo Marte en México lleva su nombre. Cedillo es otro de los huachichiles que llegan al poder y que fueron ultimados por un tal Lázaro Cárdenas. Pero podríamos decir de muchos huachichiles, no han muerto, están presentes, y el reto es que cuando tengamos la oportunidad de convocarlos por cualquier medio, estemos presentes y digamos: sí, es necesario reivindicar nuestra historia con nuestros propios hombres ilustres, y uno de ellos es la primera, esta mujer, que más que otra cosa es una insurgente. Les invito a que compartan este reto. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de este bonito conversatorio. Ojalá lo hayan disfrutado y les sirva mucho esta información, que es muy importante, que estamos en el rescate de la historia de San Luis Potosí, y ojalá esta gran guerrera potosina no siga en anonimato, y vamos a hacer todo lo posible para que se haga eso, de hacerle un monumento donde la podamos venerar y hacerles homenajes como ella se merece. Entonces, como mujer guerrera, se le tiene que reconocer en el Estado y darle la importancia de cómo fue su participación
en esta bonita historia de San Luis Potosí. Le damos las gracias al Museo de la Máscara por habernos prestado el espacio, a la directora Marieta, que no es posible que esté con nosotros, y a su equipo técnico que nos hace favor aquí de transmitir, y al invitado especial que tenemos aquí de la universidad. Ojalá por ahí vayamos prontito a hacer esta charla y la podamos pasar allí por Radio Universidad y por la televisión Universidad. Gracias por venir y le damos las gracias al profe José Pérez por su participación tan interesante, al arquitecto, perdón. Sí, se me olvida siempre su nombre, no sé por qué. Al profesor, al antropólogo Alejandro Reina y a Absoluda Eduardo. Entonces, les agradezco muchísimo su participación y para mí fue un honor poderlos apoyar en este bonito conversatorio. Y ya les digo, yo soy huasteca, pero me interesa toda la cultura. Yo estoy en el rescate de toda la cultura de San Luis Potosí, así como hacemos hacemos la TENEC, hacemos la náhuatl y queremos que no se quede en el rezago. Y qué mejor por medio de este espacio tan bonito que nos hace favor de prestar. Ojalá los próximos gobiernos que vengan nos sigan apoyando en esta cultura que estamos en el rescate de San Luis Potosí. Muchas gracias y ojalá les haya gustado. Y por ahí va a estar grabado para poderlo compartir y hacer más extensa esta información. Gracias. María Antonieta y su sala de lectura jugando con letras, me despido de ustedes. Gracias.